Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que la respuesta, ¿cuándo fue instituida la cena del Señor? Pablo comienza diciendo: la noche en que fue entregado. Así que veremos, hermanos, en esta noche, vamos a recordar la noche en la que nuestro Señor fue entregado. Lucas capítulo 22, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro dice así: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hablaron como les había dicho, como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los 12, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Pueden tomar asiento, hermanos. El capítulo 22, el capítulo 22 de Lucas nos registra, hermanos, la historia, al igual que el capítulo 26 de Mateo, capítulo 14 de Marcos y el capítulo 13 en adelante del Evangelio de Juan. Los 4 evangelios nos ubican esta historia de la última semana, o comúnmente conocida como la Semana Pasión de Cristo. La semana en la que Él habría de dar su vida por todos aquellos que vino a salvar. La semana en la que Él habría de morir exactamente en el momento y lugar correcto donde los corderos pascuales estaban siendo sacrificados en conmemoración, recordando la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y cuando pensamos en la muerte de Cristo y lo que simboliza la institución de la cena del Señor, hay personas que piensan: ¿quién fue realmente el culpable de la muerte del Señor? Algunos dicen que el Señor murió porque Pilato fue el último quien lo enjuició. Otros piensan que fue Judas por su traición, el pueblo judío cuando reclamó que le crucificaran intercambiándolo por un ladrón. ¿Recuerdan a Barrabás? Otros creen que fueron los líderes religiosos. Pero si vemos las Escrituras, hermanos, y estudiamos la Escritura, entendemos que aunque todos estos personajes tuvieron un papel importante en esta obra de redención, era el Señor mismo el que tenía todo en control. La muerte de ninguna manera fue sorpresa para el Señor. La muerte no le llegó al Señor de forma inesperada. La muerte era su meta.
Desde el pesebre se miraba la cruz del Calvario. Por eso es que a María se le dijo que su alma sería traspasada por muchos dolores. Ella entendía el dolor que en algún momento habría de pasar. Así que la meta del Señor siempre fue la muerte. El Señor lo sabía. Él sabía que había venido a morir. De hecho, en muchas ocasiones cuando los judíos intentaban arrestarlo, los principales sacerdotes, Él se escapaba de alguna manera y decía, es que aún no es mi hora. Pero en cierto momento Él dice, la hora ha llegado. Él sabía lo que iba a ocurrir. Todo el Antiguo Testamento decía lo que le iba a ocurrir. Desde Adán aprendemos, desde la creación, que Dios hace un sacrificio de un animal para cubrir a los que han pecado. Luego de su hijo Abel aprendemos que Dios se agrada de los sacrificios. Luego de Abraham aprendemos que es Dios el que ha de proveer el cordero para el sacrificio. ¿Recuerdan cuando Abraham lleva a Isaac por mandato de Dios a ser sacrificado? Isaac ve que ahí está la leña, está el fuego, está el altar y se pregunta, ¿y dónde está el cordero? Abraham le responde sabiamente, el Señor proveerá de cordero. Aprendemos entonces que Dios es el que ha de proveer, hermanos, este cordero. Luego el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento nos recuerda que nunca ha habido un sacrificio final que sea satisfactorio. Como dice el escritor a los Hebreos, año tras año todos los sumos sacerdotes tenían que estar sacrificando una y otra vez sacrificios que de ninguna manera pueden salvar del juicio divino. Así que el Señor planeó, hermanos, desde la eternidad. Este plan estaba ya dispuesto, lo leíamos al inicio de este culto en Primera de Pedro. Él es el cordero que fue inmolado, preparado desde antes de la fundación del mundo. El Señor tenía cada detalle de esta última semana planeado. Nada habría de salirse de control. Ni siquiera los sumos sacerdotes, ni Satanás mismo tenía el poder para cambiar la historia que habría de escribirse. Aleluya. Lo vemos en el capítulo 22 de Lucas. Vemos los que querían matarle, los principales sacerdotes. Vemos a Judas traicionándolo. Vemos a la multitud llamando a Pilato y reclamando que le crucifiquen. Vemos al mismo Pilato y a los soldados romanos y aún las pretensiones de Satanás detrás de la muerte de Cristo. Él tenía absolutamente todo en control. Y al pensar en esto, hermanos, como humanos, recordemos que el Señor era un hombre humano, igual que nosotros, con la única excepción de que no tenía pecado, pero las emociones que Él sentía, y lo veremos más adelante, o tal vez hasta mañana, cuando el Señor dice, ¿cuánto he deseado comer esta cena con ustedes? El Señor sabe lo que va a ocurrir. Cuando va a Getsemaní y ora, el Señor sabe lo que va a ocurrir. Padre, pasa de mí esta copa. Pero si es posible y si no, pues que se haga tu voluntad. El Señor sabe lo que va a pasar y a pesar de eso me sorprende, me hace confiar más en Él, lo valiente que es mi Señor. Es un hombre valiente, capaz de ir a dar su vida por sus ovejas. Es de imitar la valentía del Señor. Jesús sabía que su hora había llegado. En Juan capítulo 13, versículo 1, dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El Señor sabe que su hora ha llegado. ¿Por cuántos años el Señor habría celebrado esta fiesta de Pascua? Y esta era la última cena de la Pascua. Esta era la última fiesta. De hecho, la última vez que se habría de celebrar esta fiesta que habría sido observada, celebrada por el pueblo judío por más de 1000 años. El Señor pondría fin de una vez y para siempre a esta celebración pascual. Él sabe que llegaría su hora. Él sabe también a lo que había venido. En el texto paralelo de la institución de la Cena del Señor, en Mateo capítulo 26, dice que el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. Esa siempre fue su meta.
Juan capítulo 10 da una de las declaraciones más fascinantes que podemos encontrar en las Escrituras. Dice: nadie me quita la vida, yo la pongo, yo tengo poder de ponerla y de quitarla. Y es justamente lo que hace, hermanos. Nadie le quitó la vida, Él la dio, Él la otorgó, Él se dio a sí mismo, como dice Pedro en Hechos capítulo 2, Él fue entregado por el determinado y anticipado conocimiento de Dios. El Señor mismo sabía lo que iba a ocurrir, Él se entregó. Y aunque de nuevo todas estas personas, los principales sacerdotes, Judas, Pilato, los soldados romanos, eran agentes que actuaron de forma responsable. Ellos lo hicieron de forma responsable. En el versículo 2 de nuestro texto, en el capítulo 22 de Lucas, leemos que los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. Esto es importantísimo, hermano, porque estamos hablando de los principales sacerdotes, los representantes de la religión judía, eran los que buscaban matarle. No era poca cosa lo que querían hacer con el maestro, porque temían al pueblo. Ellos querían matarle, pero buscaban la ocasión para hacerlo por temor al pueblo. De nuevo, en el texto paralelo de Mateo capítulo 26, acá en Lucas solo menciona a los principales sacerdotes y a los escribas, pero Mateo menciona también a los ancianos. Dice que los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Ese patio es en el que una noche más tarde el Señor estará compareciendo delante del interrogatorio de Caifás, y el patio donde Pedro le ha de negar. En ese patio se reúnen los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas, y tienen un consejo, una reunión. Y su veredicto final es: debemos prender a Jesús, arrestarlo con engaño para matarle. A pesar de que estos eran los representantes espirituales, esta resolución no suena muy espiritual. Y recordemos que ellos estaban esperando la ocasión, buscando la oportunidad después de la fiesta. Vamos a conmemorar la salida de Israel del pueblo de Egipto, de servidumbre. Lo vamos a hacer, vamos a matar el cordero que simbolizaba justamente eso. Vamos a comer las hierbas amargas. Vamos a disfrutar de la fiesta de los panes sin levadura, que era una fiesta de 7 días. Y lo vamos a hacer y después lo matamos. Esos eran los líderes religiosos de la época del Señor. Ellos querían hacerlo. Y es importante notar, hermanos, que habían razones por las que ellos querían matar a Jesús. ¿En cuántas ocasiones Jesús ridiculizó a los escribas y fariseos? Ellos venían por ser los intelectuales religiosos, venían a cuestionar, a debatir, a dialogar con el Señor. ¿Y cuántas veces el Señor los ridiculizó? Porque lo que ellos querían era justamente eso, ridiculizar al Señor, y ellos salían avergonzados. También porque Cristo amenazaba la autoridad de ellos. Cuando el pueblo escuchaba a Cristo, allá en Mateo capítulo 7, dice que el pueblo decía: este habla como alguien que tiene autoridad, no como los escribas. De manera que la enseñanza de Cristo era con tanta autoridad que al escuchar ahora a los otros maestros de Israel, como que se cuestionaban si realmente tenían autoridad. Así que Cristo representaba una amenaza para la autoridad de estos líderes religiosos. Por otro lado, ellos también tenían temor político. ¿Recuerdan cuando Lázaro fue resucitado por Cristo? Los que estaban presentes fueron a dar aviso a los fariseos. Y de nuevo tienen consejo los fariseos en Juan capítulo 11, versículo 53, y dijeron lo siguiente: entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y van a destruir nuestro lugar santo y nuestra nación. Así que desde aquel día acordaron en matarle. Este está haciendo unas señales que el mismo Nicodemo tuvo que reconocer que eran señales de parte de Dios, pero los ciegos, fariseos ciegos y los líderes religiosos, al no poder ver la obra de Dios,
temían más al imperio romano que a Dios mismo. Querían matarle. Varias acusaciones en contra del Señor, una de ellas era de blasfemia. Cuando el Señor está siendo interrogado, el sumo sacerdote le pregunta, ¿tú eres el Cristo, el Hijo de Dios? Y el Señor le dice, tú lo has dicho. Cuando escuchan eso, todos los que están reunidos en Mateo capítulo 26, versículo 66, dice que todos reaccionaron y dijeron, es reo de muerte. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo es perfecto, sin pecado. Un hombre con el que cualquier persona le hubiese gustado estar 5 minutos hablando con él. Dice que los niños venían a él. Eso es muy raro en una persona. Cuando los niños siguen a una persona es porque los niños ven algo en esa persona. Demasiada amabilidad, carisma. Cuando ven a otros lloran. Con Jesús los niños venían. Hombre amable, hombre prudente, hombre sabio. El pueblo lo quería, el pueblo lo tenía en muy alta estima. Él había alcanzado fama entre el pueblo de Israel y sus alrededores. No así entre los líderes religiosos, porque cuando una persona comienza a hacer lo correcto, los que están en el liderazgo, por ejemplo, de una nación, comienzan a ver que hay gente que no se puede corromper y hay que callarla. Lo que suele suceder. Esto es lo que estaba ocurriendo con Cristo. Cristo estaba enseñando claramente la ley de Moisés y estaba aplicándola al pueblo, y todo eso llevó a que los principales sacerdotes, los escribas y los fariseos quisieran matarlo. Y lo iban a hacer después de la fiesta. Ahora bien, recuerde que Cristo planeó esto. Cristo planeó cada detalle de esta semana, de esta última semana, como cada detalle de su obra redentora. Si Cristo hubiera sido arrestado después de la fiesta de los panes sin levadura, no habría cumplido con el propósito de su obra redentora. Porque Cristo tenía que morir exactamente en el lugar y en el momento correcto en el que los corderos estaban siendo sacrificados en el templo por los sacerdotes. De manera que si Cristo hubiera sido arrestado después, como ellos planeaban hacerlo, no se hubiera cumplido en él la obra de redención que él vino a cumplir. Entonces, ¿qué tenía que suceder? Bueno, tenía que haber algo que destallara, que el concilio de los líderes religiosos apresuraran el arresto. ¿Y qué fue lo que apresuró esto? Versículo 3. Entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Aún la traición de Judas estaba dentro de esos detalles perfectos del plan divino. Porque si lo arrestan después de la fiesta, entonces no hubiera cumplido con su propósito. Tenía que haber un detonante que provocara que los principales sacerdotes apresuraran su arresto. ¿Y cuál fue ese detonante? La traición de uno del grupo de Jesús, del grupo de los 12. Judas, uno de los 12, el tesorero, el que guardaba el dinero, es el que le entregó. Dice que acordaron darle dinero. Y por Mateo, capítulo 26, sabemos que fueron 30 piezas de plata. Y aunque ellos no lo veían, estaban cumpliendo, hermanos, con una profecía que se decía que el siervo de Jehová sería vendido por 30 piezas de plata. Y que luego esas 30 piezas de plata serían devueltas al templo. Exactamente como hizo Judas, cuando Judas reaccionó después de tomar el dinero, va de los sumos sacerdotes y tiró justamente ese dinero. Pero también las 30 piezas representaban el precio de un esclavo. Miserable Judas. Vendió al maestro por 30 piezas de plata, por lo que valía un esclavo.
Judas no era cristiano. Judas estuvo con Cristo por 3 años y medio. Judas vio tantos milagros. Judas escuchó las enseñanzas del maestro. Judas estuvo al lado del maestro, pero nunca se convirtió en cristiano. La evidencia es que Satanás entró en él. Y en ningún cristiano puede entrar Satanás. Ningún cristiano puede ser endemoniado. Porque Cristo mora en el cristiano. Es el Espíritu Santo que mora en el cristiano. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y el verso 3 dice que Satanás entró en Judas, el cual era uno de los 12, y le entregó. Hermanos, todo esto está sucediendo el miércoles por la tarde. El miércoles de la semana de la Pasión, o como ahora se le llama, la Semana Santa, o la Semana Mayor para la iglesia tradicional. Miércoles por la tarde. En el versículo 7 hasta el versículo 13 se describe lo que ocurre el día jueves por la mañana y por la tarde, que es la preparación de la cena de la Pascua. Judas, por tanto, ahora ha de buscar, dice que él se comprometió a entregar a Cristo, y ha de hacerlo, al igual que los sumos sacerdotes estaban buscando una ocasión en la cual sea más favorable, como dice Mateo, para no crear un alboroto entre el pueblo. Ahora es Judas, uno de los 2, el que está cercano al maestro, el que ha de buscar una ocasión de intimidad, una ocasión de privacidad, donde puede entregar al maestro a espaldas del pueblo. ¿Y qué mejor lugar para hacerlo que un lugar tan secreto como lo era un aposento, donde las familias se reunían ese jueves o el viernes para celebrar la fiesta pascual? Era muy posible que Judas pensara que ese era el momento. De hecho, hermanos, ese fue el momento en el que lo entregó. Porque después de la cena que el Señor le dice a Judas, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Y Judas se fue de la cena, ¿a qué? A dar el informe a los sacerdotes y a la guardia romana que estaba a cargo del grupo religioso, para ir a arrestar al Señor cuando el Señor sale de la cena para el monte de Getsemaní. Así que Judas lo hizo de esa manera, pero así como el Señor no podía ser arrestado después de la fiesta, tampoco podía hacerlo durante la cena, mucho menos antes de la cena. Así que el Señor se las arregla, de nuevo, todo está bajo su control, cada detalle de lo que estaba ocurriendo. Se arregla el Señor para que Judas no sepa el lugar donde se ha de celebrar la cena. Sigue diciendo el versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está la Pascua? ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues, dice el verso 13, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. El Señor envía a Pedro y a Juan. Judas no es uno de los 2 al que el Señor envía. Así que el Señor es el único que sabe el lugar donde se ha de celebrar la Pascua, y ni siquiera sus discípulos lo saben. Por eso de ahí viene la pregunta. En el versículo 9 ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? El Señor manda a sus discípulos que preparen todo lo que involucraba, hermanos, la preparación de una cena pascual. Lo veremos en un momento. Era un arduo trabajo para 2 personas y con poco tiempo. Y aquí estamos el jueves por la mañana, y es el jueves por la noche que el Señor ha de comer la última cena pascual con sus discípulos. Era muy poco tiempo para 2 personas, pero el Señor tenía todo bajo su control. Ya había uno de sus discípulos que, aunque no sabemos su nombre, ya veremos la enorme bendición que este hombre disfrutó durante su vida. No se sabe su nombre, pero él proveyó el lugar y ya estaba preparado. Lo único que los discípulos tenían que hacer era preparar la cena, no el lugar, que también conllevaba otro trabajo mayor.
Así que Judas no sabe el lugar. Por lo tanto, no puede ir con sus nuevos amigos, los sumos sacerdotes, para entregarlo. El Señor dice, vayan y preparen la cena de la Pascua. ¿Y qué involucraba esto? Bueno, hermanos, esta era una cena que debía ser comida en familia por los israelitas, tal y como fue instituida en Éxodo capítulo 12. Esta cena justamente recordaba eso, la cena de la Pascua, donde un cordero de 1 año y sin defecto habría de ser sacrificado. Y la sangre de ese cordero en la institución de esta ceremonia o de esta fiesta debía ser puesta en los postes y en el dintel de la puerta, para que el ángel de la muerte cuando pasara no entrara en ella y así no hiciera estragos, y únicamente murieron los primogénitos, que era la última de las 10 plagas que Dios trajo en la tierra de Egipto, los primogénitos de los hombres y las bestias de los egipcios. Esta fiesta fue instituida por Dios en Éxodo capítulo 12. Luego, en el capítulo 23 de Éxodo, encontramos que es una de las 3 fiestas anuales, una de las 3 fiestas que año tras año tenían que todo judío religioso presentarse delante de Jehová y celebrarla en el lugar donde el Señor lo hubiere asignado. No podían celebrarla en cualquier lugar, no donde ellos decían. Deuteronomio capítulo 16, verso 11 dice que donde el Señor pusiere su nombre, allí habría de celebrar estas fiestas. La primera fiesta la celebraron pues en sus casas porque estaban a punto de salir de Egipto y lo hicieron de forma apresurada. Cuando estuvieron en el desierto lo hicieron alrededor del tabernáculo, y cuando luego pasaron a la tierra de Canaán, la tierra prometida, lo hicieron en el templo. Para el tiempo del Señor lo hacían en el templo. De allí que los principales sacerdotes y el grupo de los religiosos, el concilio, no querían matar a Jesús durante la fiesta porque era demasiada gente viniendo del exterior a celebrar esta fiesta en Jerusalén. No solamente estaban los ciudadanos, sino también muchos peregrinos que venían a celebrar esa fiesta. Así que la cena pascual era una cena familiar. El cordero debía ser comido asado. Y si la familia era muy pequeña, para un cordero, porque debían comérselo todo, no habría que dejar para mañana, tenían que unirse a otra familia vecina y así las 2 familias reunirse y comer el cordero. Y si por alguna razón quedaba algo de cordero para la mañana, pues debía ser quemado, ya no debía ser comido. Así que la cena o la preparación de la cena involucraba un cordero de 1 año sin defecto. También se comían panes sin levadura, porque la cena pascual daba inicio el próximo día a la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta pascual se comía el 14 de Nisán, es decir, el primer mes del calendario religioso dado por Dios en Éxodo 12, y el 15 comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, que cubría 7 días, desde el 14 hasta el 15 era una sola fiesta. Por eso leemos ahí en el verso 1 que dice que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Así que estas 2 fiestas, las 2 ceremonias se unían y se conocían como la fiesta de los panes sin levadura. Involucraba entonces esta cena pascual el cordero, que era el platillo esencial de la cena. Este era el plato fuerte de la cena, un cordero asado que se comía con panes sin levadura. Una representación de que la prisa con la que ellos tuvieron que cocinar el pan en la salida de Egipto. No había tiempo para ponerle levadura, así que lo tuvieron que comer sin levadura. Y esto también representa, hermanos, la pureza, la santidad de la comida que ellos consumían. Puesto que la levadura en la Biblia representa pecado, algo que hace algo más grande, que es más llamativo. También para la cena se necesitaba vino. Y 4 copas de vino. Así que era mucho vino, porque en esta ocasión eran 13 hombres que iban a estar ahí en la mesa. Los 12, el Señor, y los 13 hombres sentados en la mesa, y 4 copas de vino, porque estaban vinculados a una promesa que Dios había dado en Éxodo capítulo 6, versículos 6 y versículo 7. El Señor les dijo, por tanto, hablando a Moisés para sacar al pueblo de Egipto, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo. Estas 4 promesas de Dios, sacaré,
libraré, redimiré y tomaré, se vinculaban a estas 4 copas. Se cree que cuando el Señor comparte con sus discípulos la copa con la cual nos instituye la cena del Señor, cuando Él dijo, esta es mi sangre, era la tercera copa, la que estaba vinculado a la promesa de redención. Por eso Él vino a instaurar un nuevo pacto, que lo veremos más ampliamente mañana. Estas 4 copas entonces también se necesitaban, como también hierbas amargas, con las cuales se comía el cordero. Estas hierbas amargas representaban la amargura que el pueblo había estado en aflicción en tierra de Egipto. Y también, hermanos, este pan ellos lo mojaban en una salsa especial, que era simbólico también del barro y de la mezcla que ellos con los que ellos tuvieron que construir los adobes forzadamente en Egipto. Así que eran bastantes cosas que se necesitaban para esta cena, y solo 2 de ellos tenían que hacerlo. Y es increíble cómo el Señor ya sabe lo que ha de ocurrir. Él dice, vayan a Jerusalén. El Señor ahora mismo se encuentra en Betania. Cuando dice esto, al principio del día jueves, se encuentra en un lugar donde muy posiblemente Él se quedaba cada vez que iba a celebrar la fiesta a Jerusalén. Y por el Evangelio de Mateo sabemos que Él estaba en la casa de un hombre llamado Simón, el leproso, donde viene una mujer y derrama un perfume en el Señor y lo enjuaga con sus pies. Y los discípulos se molestan por ello, y el Señor dice, ella me está preparando para la sepultura. El Señor sabía lo que habría de ocurrir. Está entonces en este lugar de Betania y manda a sus discípulos ahí en el verso 10, y les dice lo necesario que ellos tenían que saber. No les da mayor detalle. Recuerden, Judas está con él. El Señor no dice vayan a tal lugar, a tal calle, a la casa de alguien. No, dice vayan, y cuando entren a la ciudad verán que un hombre con un cántaro de agua viene a su encuentro. Algunas personas dicen que para el tiempo del Señor los hombres no cargaban agua en cántaro, que únicamente lo hacían las mujeres. Pero no es cierto. Los hombres también cargaban agua. Otros dicen que es verdad, los hombres cargaban agua, pero quienes lo hacían en cántaro eran las mujeres, y los hombres lo hacían en bolsas de cuero. Pero tampoco es cierto, porque casi siempre era al revés. Los hombres eran los que cargaban los cántaros. Pero la clave de cómo ellos habrían de identificar a este hombre era, viene a su encuentro. Entre toda la multitud que estaba en Jerusalén para celebrar la fiesta, los discípulos Pedro y Juan habrían de identificar a un hombre que cuando ellos entraran a la ciudad, ese hombre viniera a su encuentro. Este era un esclavo al cual ellos tendrían que seguir hasta donde él vivía con su amo, puesto que el esclavo era el que iba a jalar el agua, y justamente hacen eso. Ellos lo siguen, dice el Señor. He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Ellos le siguen. Pedro y Juan ahí van detrás del esclavo que lleva el agua, entra a la casa. Ellos llegan a esa casa y entonces hablan con el padre de familia, con el dueño de la casa. Verso 11. Y decida al padre de familia de esa casa, note, el maestro te dice. O sea, este era un discípulo que conocía al maestro. ¿Cuántos maestros habían en Jerusalén en ese momento de la celebración pascual? Eran muchos. Pero el padre de familia reconoce a quien ellos se refieren porque le habla de forma directa. El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces, Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparada allí. Preparada allí. Los discípulos llegan a la casa de este hombre, preguntan por el salón, la sala donde han de celebrar la cena del Señor. Y exactamente, hermanos, el hombre ya lo tenía preparado. Y era porque rara vez en el pueblo la gente tenía casa de 2 pisos, de 2 niveles. Casi siempre era gente campesina, gente de la pesca, que tenían casas humildes de un solo nivel, pero ya solían verse casas de 2 pisos, de 2 niveles, y aunque no usaban el segundo nivel, los construían para celebraciones como estas. De ahí el aposento alto, porque estaba en el segundo nivel.
que también se ocupaban como una especie de hospedaje justamente para los peregrinos que llegaban a Jerusalén para estas fiestas. El Señor ya tiene, el padre de familia, tiene preparado el lugar, el salón, y ya está listo. Es decir, lo tiene amueblado, ya está la mesa, ya están los cubiertos. Solamente se necesita lo que ellos van a comer durante la cena. Este aposento alto es el mismo aposento donde los discípulos regresan después de la crucifixión. Y es el mismo aposento donde se derrama el Espíritu Santo 40 días después, es decir, durante Pentecostés. ¿Usted se imagina la mañana del padre de familia? Es decir, familia, por la tarde Jesús y sus discípulos estarán aquí comiendo la última cena. Días después ellos regresarán a esconderse porque su maestro está siendo crucificado, va a morir y va a resucitar. 50 días después nacerá la iglesia en mi casa. Fue ahí donde el Espíritu Santo descendió. Se escuchó el estruendo que hubo, Hechos capítulo 2, y todos los habitantes de Jerusalén, los que estaban para la fiesta, que era otra de las fiestas anuales que tenían que ir a Jerusalén, la fiesta de Pentecostés, escucharon el estruendo y estuvieron presentes en ese aposento donde el Señor celebró la última cena. Y ni siquiera sabemos el nombre del padre de familia. Los discípulos entonces entran. Y lo importante es que no regresan donde el Señor a darle la noticia. Hemos encontrado el aposento. No, pudieron haberlo hecho, pero de nuevo el Señor tiene todo el control y prefirió que no, porque también Judas hubiera sabido dónde el Señor estaba. Y hermanos, ¿qué hubiera pasado si Judas hubiera sabido dónde era ese lugar? Vamos a Juan capítulo 13, por favor. Juan capítulo 13 es de mucha importancia. Dice en el versículo 21, habiendo dicho Jesús esto, después de la cena, se conmovió su espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Esto ya es durante la cena. Versículo 23. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, aquí está hablando de Juan, le dijo, Señor, ¿quién es? El Señor Jesucristo respondió y dijo, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Verso 30. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Justamente después de la cena, el Señor debía ser arrestado. Y estamos en Juan capítulo 13, después de que Cristo ha lavado los pies de sus discípulos. Hermanos, si Judas hubiera sabido dónde el Señor iba a celebrar la cena, lo hubiera denunciado y lo hubieran arrestado. Y no tuviéramos en nuestras Biblias las palabras consoladoras del capítulo 14 de Juan, las moradas que él ha ido a preparar para su pueblo. Tampoco tendríamos lo que sigue del capítulo 14 de Juan, que es la promesa del Espíritu Santo. No tendríamos las palabras de Jesús cuando nos vincula a Él como nosotros los pámpanos y Él la vid del capítulo 15. No tendríamos todo el capítulo 15, no tendríamos todo el capítulo 16 y tampoco tendríamos la oración sacerdotal del capítulo 17. Porque todo eso ocurre después que Judas se ha ido. Una vez que el Señor le dice, Judas, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Judas toma el bocado. Judas sí, se comió el bocado que el Señor le dio de pan sin levadura, mojado de la salsa con la que se mojaba. Entró Satanás en Judas y inmediatamente salió del lugar a dar informe dónde se encontraba el Señor. Y cuando Judas se va, el Señor comienza a hablar con sus discípulos. Y saben, hermanos, ¿qué es lo primero que el Señor hace después de que Judas se fue? Terminamos en el versículo 30, ¿verdad? Dice que cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Ahora, nota el verso 31. Entonces, cuando hubo salido, Judas, dijo Jesús, ahora he glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará.
hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto se conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. El que acaba de ser traicionado por un íntimo amigo, por Judas, es el que ahora pasa a enseñar acerca del amor entre los unos con los otros. Y luego, hermanos, a darnos todas estas palabras que van desde el capítulo 14 hasta el capítulo 17, porque después del capítulo 17 es que Cristo ya sale del aposento, se va para Getsemaní, donde luego es arrestado. Todo eso, si Judas lo hubiera sabido. Pero gracias a Dios que no lo supo, y gracias a Dios que él tuvo el control absoluto, total, de cada detalle de lo que habría ocurrir durante la cena. Volvemos entonces a Lucas, capítulo 22, versículo 13. Fueron pues los discípulos Pedro y Juan, y hallaron como el Señor les había dicho, y prepararon la Pascua. Todo estaba listo, solamente esperando que el Señor llegara con el resto de los discípulos, lo cual hace en el versículo 14. Dice que cuando era la hora de comer la cena, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. El Señor, el jueves por la noche comió la Pascua, y el viernes por la tarde, mientras los corderos eran sacrificados, él sería crucificado. Esa noche, hermanos, la noche del jueves, es tan importante para la institución de la cena del Señor, porque la cena pascual habría de comerse según el conteo del tiempo de los días para ese momento, en esa semana, era el viernes por la tarde. El viernes alrededor de las 3 de la tarde, como había sido instituida la fiesta pascual en Éxodo 12, el cordero habría de ser sacrificado entre las 2 tardes, alrededor de las 3 de la tarde. Y en ese momento el Señor tendría que morir. Sin embargo, el Señor está comiendo la última cena de Pascua el jueves. Y algunas personas se han preguntado si acaso es válido que el Señor hubiera hecho eso. Y la respuesta es por supuesto que es válido, porque todo tenía que ver con el conteo, en la forma como lo hacían los galileos del norte y los judíos de Judea y de Jerusalén, que eran del sur. Habían veces que los galileos celebraban esta cena un día después, porque su conteo era más local y no se regían tanto por el calendario oficial del templo, y a veces lo hacían un día antes. Cuando el Señor y sus discípulos llegan a Jerusalén, ellos lo celebran el jueves por la noche, y ellos pueden cumplir, hermanos, con el día feriado instituido por Dios, el día jueves por la noche, y el viernes estar sacrificando al Cordero de Dios, a Cristo. Entonces sí, esta celebración es válida. El Señor participó, y lo que estaba ocurriendo ahí, hermanos, que el Señor estaba poniendo fin a todo el sacrificio, al orden de sacrificios instituidos en el Antiguo Testamento, porque todos esos sacrificios apuntaban a ese Cordero que habría de ser sacrificado, El último Cordero sacrificado para la redención, que era la tercera copa en la que ellos participaron, fue sacrificado el día viernes. Aparte de los miles de corderos que eran sacrificados en el templo en esa hora, había uno que estaba siendo, como dijo Abraham, provisto por Dios. El Cordero de Dios, como lo señaló Juan, que quita el pecado del mundo. Cristo, después de esta cena, es arrestado. Y de nuevo volvemos a ver los detalles planeados providencialmente del Señor, porque el Señor es arrestado después de la cena durante la noche, y hay una pequeña ventana de tiempo en la que tienen que pasar tantas cosas para que el Señor pueda morir justamente a la hora del sacrificio. La noche del jueves y la madrugada del viernes, el Señor estuvo en 6 juicios. Los primeros 3 juicios fueron religiosos. Primero el Señor es llevado donde Anás, que era el suegro del sumo sacerdote Caifás, a quien después lo envía amarrado. El Señor iba amarrado como un delincuente. Así lo envió Anás al sumo sacerdote Caifás. ¿Recuerdan? Donde los miércoles tuvieron el consejo los principales sacerdotes en el patio de Caifás. Ahí el Señor llegó
Cuando ya estaba amaneciendo, otra vez se reunieron todo el concilio para dar el último veredicto y fue la muerte. Pero como ellos eran tan santos y no podían matarlo, tenían que llevarlo donde sí se podía hacer, a los romanos. Así que el Señor, ya pasado estos 3 primeros juicios religiosos, luego pasa a otros 3 juicios civiles. Primero lo llevan donde Pilato no encuentra nada en él para congraciarse con Herodes, lo envía entonces a Herodes tampoco encuentra nada en él y lo vuelve a enviar a Pilato, y es en este último juicio con Pilato, en la mañana del día viernes, es que la multitud prefiere darle la libertad a Barrabás que al Señor. Y todo eso en los detalles del plan divino. A la hora sexta del día, el Señor ya estaba siendo crucificado. Y la Escritura dice que desde ese momento, desde la hora sexta hasta la hora novena, hubo gran tinieblas en todo ese lugar. La hora sexta era las 12 del mediodía, donde la luz del sol es más fuerte del día, en la mitad del día. El Señor eligió esa hora para hacerles ver lo que ahí estaba ocurriendo. Hubo tinieblas durante 3 horas. En ese periodo de tiempo, el Señor estaba en la cruz. Una de sus últimas palabras fue: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Porque en ese momento el Cordero de Dios estaba pagando por los pecados de todos aquellos que Él vino a salvar. Aleluya. Es como si el Padre le estuviese dando la espalda. ¿Por qué me has desamparado? Esta es una escena, hermanos, que ningún cordero, ninguno del Antiguo Testamento había pasado. No así el Cordero de Dios. En ese momento, aparte de las tinieblas, ocurrió un gran terremoto. Dice que las piedras se despedazaron. El cementerio se abrió. Hubo gente que resucitó. A esa hora de las 3 de la tarde, cuando el Cordero estaba siendo inmolado en la cruz, en el templo de Jerusalén, los corderos estaban siendo sacrificados. Y en ese momento en el que los corderos para la fiesta de la Pascua están siendo sacrificados, el manto del templo se partió en 2. O sea, ustedes saben cómo estaba dividido. Esa cortina que dividía el acceso al lugar santísimo, donde solamente los sumos sacerdotes podrían entrar. Es como si el Señor estuviese tomando, Él dijo que Él era la puerta, ¿verdad?, de las ovejas. Está tomando la cortina y está corriendo la cortina y dándonos entrada para poder ser reconciliados con el Padre. Eso era lo que realmente estaba ocurriendo en ese tiempo del viernes por la tarde. El Cordero de Dios pagando por los pecados de todos aquellos que Él vino a salvar. Ocurren tantas cosas que en el momento que el Señor expiró, entregó su espíritu, dijo: consumado es, la obra redentora ha terminado. El que estaba ahí al pie de la cruz, el guardia, dijo: realmente este hombre era el Hijo de Dios. Lastimosamente era muy tarde para reconocerlo. No así el que estaba a la par de Jesús, el ladrón que estaba en la cruz, que le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, todo el sistema de sacrificios de animales termina en ese momento, a las 3 de la tarde el día viernes, con el sacrificio de Cristo. El Cordero de Dios logró lo que ningún sacrificio pudo jamás lograr: la paga del pecado. Cristo es ese Cordero. Dios estaba proveyendo de ese Cordero. Esto es lo que celebramos cuando celebramos la Cena del Señor. No celebramos ya la salida del pueblo de Israel de Egipto, y de hecho la Pascua llegaba a su fin, tal y como ellos la conocían. Ya no se iba a celebrar, no porque no tuviera importancia. Cuando leemos el libro de Éxodo vemos la gran importancia de recordar cómo el pueblo había sido libertado de la esclavitud de Egipto, pero es que lo que ha de ocurrir ahora y lo que celebramos es infinitamente superior a lo que ocurrió en Éxodo 12.
Ya no es la libertad del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, es la libertad del pueblo cristiano de la esclavitud del pecado. Y dice Cristo, yo tomaré la copa de la vid, ya no la tomaré más aquí con ustedes, pero la volveré a tomar en el reino de mi Padre. Él nos está dando libertad, Él nos dio el acceso libre a la presencia de Dios, Él nos libertó de la esclavitud del pecado para que un día, con cuerpos glorificados, hermanos, estemos en su presencia compartiendo con Él el fruto de la vid. Como veremos el día de mañana, de las 4 copas de las cuales se participaba durante la cena, después de la tercera copa, el Señor salió y se fue para Getsemaní. No tomaron la 4ª copa. Esa está reservada para cuando venga el reino. El Señor dice, yo la volveré a tomar hasta que venga el reino de Dios. Recordamos el sacrificio de Cristo cuando celebramos la cena del Señor. Recordamos su obra. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y con este texto terminamos. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 26, el apóstol Pablo dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, nosotros tenemos un enorme privilegio de participar de la cena del Señor. Y este es el día en el que el Señor fue entregado, como dice Pablo. Dice Pablo, yo les doy lo que recibí, que el día que el Señor fue entregado fue cuando instituyó la cena. Así que si Dios permite, hermanos, el día de mañana continuaremos viendo el día en el que el Señor fue entregado y cómo fue que instituyó la cena, o la Santa Cena, o la mesa del Señor. Por hoy nos quedamos con este texto, recordando que cada vez que celebramos la cena del Señor, recordamos su sacrificio. Lea en su casa el capítulo 22 de Lucas. Se lo pido por favor. Y si puede, lea hasta el 24. Es un gozo enorme, hermanos, recordar lo que nuestro Señor hizo por nosotros. Que el Señor les bendiga, que el Señor bendiga su palabra. Vamos ahora.